Dios les bendiga. Les habla el pastor David Zambrano del Ministerio Dios de Prodigios de la ciudad de Popayán. Es una bendición poder en esta tarde compartirte la palabra y enseñarte un poco más acerca de los eventos escatológicos o los eventos finales. Para comprender escatología y profecía de los tiempos del fin, es muy importante conocer a profundidad el libro de Daniel. Y vamos a estar en estos días adentrándonos en las profecías de Daniel. Así que te invito para que te conectes con la enseñanza. Toma tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y vamos a introducirnos en el maravilloso mundo de la profecía bíblica. Acompáñame a Daniel capítulo 2, 31. Dice la palabra así: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Miren, mis amados, que si hay algo que admiro de la palabra de Dios es su exactitud. La palabra nos muestra que Nabucodonosor tiene un sueño. Nadie sabía que había soñado. Todos los que en ese tiempo eran astrólogos, brujos, hechiceros. Y dentro de ese equipo, dice la historia, también estaban los sabios como Daniel y sus 3 amigos. Para todos ellos había un decreto de muerte, porque la orden del rey era que adivinaran cuál fue su sueño y la interpretación. Y todos dijeron: es imposible. Dinos qué soñaste y te daremos la interpretación. Pero el rey se cerró y dijo: no. Quien me dé la interpretación tiene que decir qué fue lo que soñé. Y dice la historia que el único que recibió esa revelación, bendito sea Dios, fue Daniel. En oración, en ayuno, buscando el rostro de Papito Dios, recibió la revelación, y lo que acabamos de leer fue lo que él recibió de parte de Dios. Pero lo interesante de esta revelación es que lo que está soñando Nabucodonosor tiene que ver no solo con los tiempos de antaño, con los tiempos de estos reinos que algún tiempo existieron, sino que la parte del reino final, donde hablamos acerca de un reino de hierro y de barro, tiene que ver con nosotros, nos repercute a nosotros.
y ahora en un momento estaremos estudiando un poco más acerca de ello. Pero lo impresionante, como te vengo explicando, es la precisión de todo lo que este rey está recibiendo en su sueño. Comencemos por la cabeza de oro. Como bien le está diciendo Daniel, le dice: la cabeza de oro eres tú, es tu reino, es el imperio babilónico. Los historiadores sitúan entre el 605 al 539 antes de Cristo el imperio babilónico. Fue un imperio muy poderoso. Ellos fueron los que tomaron Jerusalén, los que destruyeron el templo y tomaron todos los utensilios y se los llevaron a Babilonia. Dice la historia que en ese lugar el pueblo de Israel estuvieron 70 años cautivos, pero por misericordia de Dios, cuando llegaron los medo-persas, a ellos les es permitido regresar nuevamente a su tierra y levantar nuevamente las columnas, o como usted quiera llamarlo, levantar las murallas, levantar el templo. Todo lo que ha sido destruido es nuevamente levantado, es nuevamente edificado. Ahora bien, este reino del que le vengo hablando fue muy poderoso, pero también, como nos muestra la historia, iba a tener un fin. Y claramente la palabra nos enseña que en el 539 a.C., el rey Ciro, persa obviamente, salió con los medos y juntamente al hacer esta alianza destruyeron el imperio babilónico, que en aquel tiempo estaba en manos de Belsasar. La historia relata que Belsasar en una ocasión estaba en una fiesta, usted puede verlo en Daniel 5 del 24 al 28, donde ellos estaban en una fiesta y con los utensilios del templo que habían llevado de Jerusalén a Babilonia, ellos están haciendo una fiesta y están tomando y están felices, y de repente en la pared hay un letrero que aparece donde dice Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y ese letrero lo que decía era que el fin del imperio babilónico había llegado y que era traspasado a los medo-persas. Usted lo puede leer en su casa en un momento y podemos ver cómo este imperio pasa ahora a lo que son los medo-persas. Fue una alianza muy poderosa, como te digo, del 539 al 331 antes de Cristo duró este imperio, que fue de alguna manera muy importante. Se levantan personajes como Ciro, como Darío, que Dios los usó para restaurar a Jerusalén, para reconstruirla, para reconstruir el templo. Fueron instrumentos de alguna manera de Dios para la restauración de lo que fue Israel en el momento que había sido destruida por los babilonios, pero que Dios en su misericordia usa a los medo-persas para restaurar. Allí es donde sale aquella palabra de Ageo, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, hablando acerca del templo, porque el primer templo fue destruido, el que había hecho Salomón, lleno de oro y de gloria y de hermosura. Ese templo fue destruido, pero ahora se estaba levantando un templo visiblemente y humanamente más humilde, más sencillo, pero en ese templo estaría nuestro Señor Jesucristo, muchas veces predicando la palabra. Por eso dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Muy bien. Seguidamente, el siguiente imperio que se levanta con los muslos de bronce es el imperio griego. Del 331 al 168 a.C., el imperio griego tuvo su apogeo, tuvo presencia. Fue un imperio muy poderoso. Quien estuvo al frente es un hombre llamado Alejandro Magno, un muchacho de 20 años. Comienza, digamos, esta gran cruzada. Dice la historia que su maestro fue Aristóteles, aquel gran filósofo muy conocido hasta el sol de hoy. Y dice la historia que fue un reino muy fuerte, muy poderoso. Este muchacho, siendo joven aún, alcanzó a tomar mucho territorio, hasta la India, dicen los historiadores, fue su gobierno, su imperio. Muy poderoso, por cierto. Algunos le llaman que fue de bronce porque era bronce lo que tenían
todas las armaduras de este ejército griego. Ellos fueron los que de alguna manera trajeron esa cultura que se le conoce como el helenismo, ¿verdad? Donde se le transmitieron en cuanto a la filosofía, en cuanto a sus dioses, los dioses paganos, en cuanto a un sinnúmero de cosas como el deporte, la cultura. Todo ese helenismo fue traído al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Por eso en tiempos de Jesús se hablaba el griego koiné, porque ellos tenían una influencia todavía muy fresca de lo que había sido el imperio griego. Como te vengo explicando, del 331 al 168 fue el apogeo de este imperio. La historia relata que Alejandro muere muy joven y son 4 sus generales los que se encargan, digamos, de tomar este reino, pero obviamente se va debilitando y llegaron los romanos. Cuando llegan los romanos, que se le llaman las piernas de hierro, y curiosamente la palabra es tan exacta porque el imperio romano se dividió en 2. En la parte oriental, cuya capital se le conocía Constantinopla, estaba, digamos, una representación del imperio, la parte oriental. Y en la parte occidental estaba lo que se conoce como Roma, al frente, digamos, de lo que sería esta parte del imperio romano. Esas 2 piernas representan a un solo imperio que estaba de alguna manera dividido o descentralizado en dos fuentes de poder, Constantinopla y Roma, ¿sí? Dice la historia que del 168 al 476, ya de la era cristiana, duró el apogeo de este imperio, uno de los imperios más poderosos que ha existido, digamos, en la raza humana. Fue un reino demasiado fuerte, demasiado poderoso. Fue en el reino que nuestro Señor Jesucristo pudo desenvolverse, en el imperio romano. Pero obviamente nos relata la historia de que este reino también cayó. La parte occidental, capital en Roma, fue tomada por las tribus bárbaras, y la parte oriental, en 1453 aproximadamente, fueron el imperio otomano, o también llamado pues los musulmanes, con los califas, que tomaron posesión de ese lugar, y ya no era Constantinopla, sino que actualmente se lo conoce como Estambul, en Turquía. Entonces, aquí están obviamente representados, ya este es el último gobierno, dice que se va a levantar, Daniel dice, y se va a levantar, porque es que esto es lo que estamos por ver, y esto es lo interesante de la profecía, porque eso es lo que tenemos que estar pendientes. Entonces aquí hay algunas, digamos, interpretaciones, hay algunos pensamientos que te los quiero compartir. Algunos dicen que la Unión Europea se va a fortalecer, y el barro y el hierro representan las naciones poderosas uniéndose con naciones que son más débiles. Para nadie es un misterio que en la Unión Europea o Europa, pues si usted lo quiere ver mejor así, existen naciones poderosas, potencias, y otras naciones un poco más débiles. Entonces algunos dicen que eso se refiere del hierro y el barro. Pero también no podemos olvidarnos de algo muy importante, y es que la parte del oriente también fue parte del imperio romano, así que también puede ser que se refiera a esta parte del oriente como la parte de barro, y a la parte del occidente, lo que sería Europa, como la parte de hierro. Es muy probable, porque recordemos que en el Medio Oriente hay algo que es demasiado importante, y es el petróleo, y es algo de demasiado interés para las naciones. Entonces puede ser que ese sea, digamos, el motivo por lo cual algunas naciones poderosas de Europa o de la Unión Europea se hayan de alguna manera, o se vayan a aliar, porque eso es lo que está por verse en un futuro cercano. Se van a aliar con
con 5 naciones árabes, lo más seguro, así lo muestra la historia. Y cuando se unan estas 5 naciones europeas y estas 5 naciones del Oriente, se consolide un poderoso tratado. Pero lo que nos dice la historia es que este tratado va a durar muy poco, porque va a ser debilitado. De esta unión se va a levantar el anticristo, porque en Apocalipsis dice que estas 10 potencias o estos 10 reinos le entregarán su reino a la bestia, al anticristo, pero por un tiempo, aproximadamente 42 meses, 3 años y medio. Luego de ello vendrá nuestro Señor Jesucristo con fuerza, con poder, y los destruirá. Así que podemos ver que es muy interesante, como yo te digo, todo lo que tiene que ver con este sueño que el Señor le entregó a Nabucodonosor. Es muy actual. Y como te lo vengo explicando, es importante conocer toda esta historia para podernos adentrar más adelante en las profecías de Juan en el Apocalipsis. Así que te invito para que analices este pequeño resumen de lo que fue la historia de algunos imperios muy poderosos, y que estemos a la expectativa, porque todo esto, hermano, es muy importante para entender el conflicto que se avecina, la Tercera Guerra Mundial. Todo esto, todo va relacionado, lo uno con lo otro. Así que, no siendo más, analiza, estudia esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte en el canal y compartirle esta enseñanza a tus amigos, a tu familia, a tu grupo de estudio, y que el Señor te bendiga grandemente. Hasta luego.